Saludos amigos y hermanos. Qué privilegio poder llegar al final de esta lección, haberla estudiado de una manera muy especial y también reflexionar ahora y hacer un repaso general de nuestro estudio de esta semana. Acompáñenme por favor en oración, pidamos la bendición del Señor por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, mediante la presencia de tu Santo Espíritu en este repaso general. En el nombre de Jesús, amén. Amigos y hermanos, hemos estudiado una lección sumamente importante que, de acuerdo al conflicto de los siglos o el gran conflicto, nos habla acerca de las dos bases del origen del pecado en el cielo, como lo es el amor o el egoísmo. Por eso dice, esa es la cuestión. Mis amigos, introduzcámonos entonces en la lección de escuela sabática de esta semana, y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo brinda ánimo, esperanza en medio de las dificultades, porque quieras o no, todos mis hermanos y amigos nos vemos involucrados en el conflicto entre el amor y el egoísmo. Y esto también nos afecta a nosotros, porque tenemos que tomar partido del lado de Dios o del lado del enemigo, y cada día estamos involucrados en esta decisión. En el año 70, que se marcó el final de la gracia para los judíos, para la nación israelita, aunque fue Roma la que arrasó Jerusalén, el templo fueron destruidos, otros fueron los factores y los poderes que se vieron involucrados en esa guerra. Por un lado, Satanás incitó a Israel a rechazar al Mesías, para luego reclamar su derecho a destruir la nación de Israel. Por otro lado, Dios avisó repetidas veces de las consecuencias al pueblo de Israel del rechazo que ellos harían contra él y la ejecución de la sentencia, y preparó al pueblo, es decir, la iglesia, para recoger la antorcha de la verdad e iluminar al mundo con el mensaje del amor de Dios. La lección de escuela sabática para esta semana se puede dividir en dos grandes temas, que son las lecciones de la destrucción de Jerusalén y, número dos, las lecciones de los primeros cristianos. Dentro de las lecciones que podemos obtener de la destrucción de Jerusalén hay dos. La primera de ellos es cómo la nación judía rechazó al Señor, y entonces aparece Jesús entrando a Jerusalén y llorando sobre la ciudad de Jerusalén, porque ella lo había rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el segundo tema de las lecciones de la destrucción de Jerusalén es el cuidado de Dios por su pueblo. Aún en medio del rechazo generalizado de la nación contra Dios, Dios siempre ha tenido un remanente dentro que siempre ha buscado su rostro, que nunca le han fallado, y de ellos Dios tuvo cuidado para que cuando llegara la destrucción de Jerusalén en el año 70, ellos pudieran salir libres y pudieran librarse de la persecución. Dios, de alguna manera, tiene una vía de escape para sus hijos, aunque algunos mueran. De todos modos, la mayoría, Dios la librará y le sustentará. En el libro de Isaías se menciona que cuando venga la persecución final del pueblo de Dios, Dios le dará pan y agua segura. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. La segunda parte de la lección de escuela sabática de esta semana nos habla acerca de las lecciones de los primeros cristianos. En medio de la persecución encarnizada que se levantó contra los cristianos en el primer siglo, Dios tuvo
personas fieles. Dios tuvo personas muy fieles que pudieron servirle al Señor de manera especial. Y entonces encontramos que las conversiones en ese entonces se contaban por miles. Al sermón de Pedro, o al finalizar el sermón de Pedro, más de 3,000 personas, después 5,000, después sin número. Y Saulo, aunque asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, de todos modos los cristianos seguían creciendo en número y aceptando a Cristo Jesús. A causa de la persecución levantada por Saulo, los discípulos se dispersaron y fueron predicando el evangelio por todos lados. Eso fue una semilla que se dispersó rápidamente. Jesús no solamente había dado una misión a la iglesia, sino el poder para cumplirla. Otro elemento importante que encontramos en la experiencia de los primeros cristianos, las lecciones de los primeros cristianos, es que ellos ayudaron a los necesitados. De acuerdo a lo que encontramos en Hechos 2, 42 al 47, hay varios elementos que aquí se mencionan. Por el momento dice que creían en la doctrina de Jesús. Los que tenían el don sanaban a los enfermos, compartían lo que tenían con los necesitados, tenían reuniones públicas, reuniones en las casas, también celebraban la cena del Señor, vivían con alegría y sinceridad de corazón y alababan a Dios. Como embajadores de Cristo estaban listos para imitar a Jesús. Y de esa manera, mis hermanos, la iglesia se caracterizaba por el amor de los cristianos entre sí. Otro elemento importante que hay de parte de la iglesia de los primeros cristianos fue el amor, como una muestra, una señal de identidad. En esto conocerán, dijo Jesús, que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Los seguidores de una u otra parte, según estos patrones, van a estar demostrando lo que son. Los que siguen a Satanás con el egoísmo tendrán sus frutos, y los que siguen a Dios o a Jesús tendrán sus frutos, porque estarán imbuidos de amor, mientras que los otros estarán imbuidos de odio y de egoísmo. Se entregarán por amor y beneficiaron a millones de personas, pero no atrajeron su atención sobre sí mismos, sino la atención fue a Cristo Jesús, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros podemos hoy tomar una decisión por Cristo Jesús. Y el libro El conflicto de los siglos nos dice que vanos fueron los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia por los medios de la violencia. La gran lucha de los discípulos, en que los discípulos se entregaban al Señor, entregaban la vida y no cesaban cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Y los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y los números de adherentes o conversiones iban en aumento. Penetró en regiones inaccesibles, incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: ustedes pueden matarnos, pueden torturarnos, pueden condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad, decían. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. El libro Conflicto de los Siglos, en la apología de Tertuliano, mencionado por Elena de White, también en el Conflicto de los Siglos, páginas 45 y 46, y en el párrafo 50 de la apología de Tertuliano, dice: cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla. Mis amigos y hermanos, ¿qué valor tiene para nosotros la persecución?
¿No es a veces la mejor manera de dar un testimonio en favor de la gracia, en favor de Cristo Jesús, la persecución? ¿Por qué cree que Dios permite que su pueblo sufra a veces? Bueno, para demostrar también el poder de Dios en medio de la debilidad. Si un amigo te hiciera una pregunta, ¿qué le responderías? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Si Él me ama, ¿por qué estoy pasando por este momento tan difícil? Bueno, nuevamente las palabras del apóstol Pablo. Mi poder se perfecciona, se manifiesta en la debilidad. Jesús dijo que aquel en Juan 9, que aquel hombre no había nacido ciego por el pecado de sus padres, sino para que se mostrase la gloria de Dios. En tu iglesia local, ¿cómo puede convertirse en una comunidad solidaria para impactar al mundo? Analicen formas como clase de escuela sabática para llevar a cabo tareas de ayuda y de bendición, de beneficencia a aquellos que están pasando por un momento difícil, aquellos que están pasando por un momento de dificultad. Amor o egoísmo, esa es la cuestión. ¿De qué lado se encuentra usted? ¿De qué lado me encuentro yo? Ya vimos la experiencia de los primeros cristianos. Ya vimos cómo Dios está del lado de su pueblo y cómo los cristianos también responden con fidelidad en medio de la persecución. Que el Señor nos bendiga y que disfrutemos del repaso de esta lección. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Bendícenos, Señor. Al hacerlo, oramos para que tu Santo Espíritu sea con nosotros y las lecciones puedan impregnar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.